Sí, no sé por qué se detiene la grabación en cierto punto sin ponerle, pero bueno. Listo, entonces les estaba comentando que acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Y en este caso está eso. Miren que como yo les decía ahorita, ¿cierto? Miren que en riesgo físico, si uno empezara a ver riesgos específicos, también va a encontrar normativa. Entonces por acá asociado al ruido, miren las que están acá, temas de iluminación, ¿cierto? Entonces son algunos ejemplos para que los tengan presentes porque pues en el momento que ustedes les digan como, bueno, no, Lady, por ejemplo, entonces necesito que haga como la valoración de riesgos frente a temas asociados a riesgos físicos por ruido. Pues lo básico es que uno dice, no, pues necesito mirar, ejemplo, si es una máquina, entonces qué tanto ruido hace o qué tanto se permite acá en el trabajo. Y para eso, como es un tema que está por norma, pues miren que acá ya uno podría decir, bueno, entonces en esta resolución o en esta puedo buscar, pues como nos dice acá, valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. Entonces siempre va a haber una norma o algo específico en donde nos dice qué hacer frente a estos casos. ¿Listo? Miren que acá en iluminación también hay otra. Temas biomecánicos, ergonómicos, miren que también está esta. La 2844 del 2007. Por acá tenemos más, ¿cierto? Miren qué riesgo eléctrico también tenemos, que es dentro de esas categorías que estaban. Entonces hay más ejemplos frente a riesgos que pueden ocurrir y pues precisamente cómo los podemos delimitar. ¿Listo? Entonces, hasta este momento, ¿cómo vamos? Profe, bien, pero pues para Profe, mí le vamos tengo que ponerme a leer mucho para entender un poco más, pero bien, profe. Sí, si se dan cuenta, a veces uno, por ejemplo, si ustedes me preguntaran a mí, como, bueno, Camilo, ¿cuál es el decreto o normativa que habla específicamente de riesgo psicosocial, que es algo mío y que lo acabamos de ver ahorita? Hay algunos que me sé, otros que no, ¿cierto? Porque es que normativa hay demasiada, entonces a veces uno no se aprende esto y eso es normal, pero lo que sí uno debería aprenderse es como saber, ¿cierto? Que entonces, por ejemplo, aquí hay ciertos tipos de riesgos o de lo que le hablen a uno, que sabe que lo puede buscar y que pues para eso va a haber un decreto, una resolución o algo que estamos viendo, ¿sí? Eso es como lo importante acá. Y ya con el tiempo uno se va aprendiendo los más importantes porque pues son como de pronto los que más le van pidiendo. Entonces uno de pronto se los aprende, pero si no, pues al principio no le toca ponerse a buscarlos. En este caso, digamos, si yo les dijera, bueno, vamos a hacer entonces una identificación de su puesto de trabajo en cuanto a riesgos eléctricos, o sea, que miren a ver qué riesgos eléctricos hay. Seguramente les tocaría buscar acá esta resolución, ¿cierto? La 90708 del 2013 y que pues ahí les va a aparecer como todo el tema de instalaciones eléctricas, qué riesgos hay, para poder decirme, bueno, sí, profe Camilo, pues mire, son riesgo eléctrico en mi puesto de trabajo, ahí esto y esto y esto, porque ya la leyeron. Entonces son cosas que igual uno puede leer, puede buscar, pero pues aprendérselas es más difícil y pues ver esto en un mes eh, es difícil porque tendríamos que ver cada una de las resoluciones y decretos y pues a veces no da el tiempo. ¿Listo? Miren por acá estos otros ejemplos, ¿cierto? Y es frente al riesgo químico. Ya hemos visto por ahí algunos que han salido en algún riesgo, que el físico, que el psicosocial, el ergonómico. Para el químico también hay bastante normativa, porque el tema químico pues es bien importante acá en Colombia, ¿cierto? Se utiliza pues frente a temas de aseo, industria, ¿cierto? De hecho, el riesgo químico puede dar lugar a accidentes de todo tipo, hasta graves, fatales, mortales. Entonces, algunos de esos lineamientos que nos da, en este caso, el gobierno, de cómo intervenir o reconocer esos riesgos químicos, pues miren que están acá en esa normativa. Está la ley 55, el decreto 1609, la resolución 1013, hay varios, ¿cierto?
Entonces, lo mismo. Acá no voy a entrar en detalle a explicarles cada uno por lo mismo, porque no es necesario. Igual uno no se lo aprende. Pero sí lo que estamos viendo es para que puedan tener como esa anotación de qué estamos viendo frente a estos temas y específicamente en qué aplica. ¿Listo? Bueno, a mí se me pasó a darles el tiempo que siempre les doy por si necesitaban algo, entonces son las 9:16 en este momento, 9:21, 9:22 más o menos, si quieren ya pueden regresar nuevamente acá, ¿listo? Pongámosle 9:22, entonces para que si van a ir al baño, a tomar agua, lo que sea, entonces 9:22, seguimos avanzando acá, ¿listo? Bueno.
¿Listo? ¿Ya fueron? ¿Cómo les fue? ¿Ya están por acá atrás? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces sigamos avanzando. Bueno, entonces miren que estamos hablando pues del riesgo químico, que también hay normativa frente a este tema. Mm, y bueno, pues algunos de esos ejemplos son los que están acá. Bueno, en el riesgo biológico. Biológico, ejemplo, el tema del COVID, ¿cierto? Todo lo que está pasando con la pandemia, todo lo que ha ocurrido, ahí entraría el tema del riesgo biológico. Y en ese tenemos acá, miren, estas resoluciones y decretos. ¿Qué les llama la atención de pronto acá de esto? Miren bien, analicen y me dicen qué les llama la atención de acá de estas resoluciones y decretos. Profe, pues yo ahí lo que medio, pues observo es, digamos, en la resolución 770 del 21, 777 del 21, que es el protocolo de bioseguridad, que se asocia con el decreto de 1026 del 2021, que es el aforo del público. Ujú. Bueno, ¿y cuál estaría como por encima de cuál, el decreto o la resolución? O la resolución está encima del decreto, o el decreto está por encima de la resolución, El decreto está por encima de la Constitución. ¿cierto? Que fue lo que vimos con lo de la pirámide. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, algo que también ahí era como para analizar es que pudiéramos evidenciar que, bueno, pues todo esto salió en el 2021, ¿cierto? Es decir, que todo este tema del COVID, pues como ha sido reciente, son resoluciones y decretos que han salido del año pasado. Seguramente en el 2020 también, en este año siguen saliendo cosas, ¿cierto? Pero si se dan Profe, yo cuenta, tengo, perdón, me Digamos, interrumpo. profe, Yo eso tengo es una no- ¿cómo? hable. Digamos, estas son normas nuevas, ¿cierto? Que, digamos, son de Claro, decretos anteriores, qué pena, las modificaron al año pasado, ¿sí? no, salían nuevas, totalmente nuevas, ¿sí? Porque digamos si fuera algún Que no tema, estaban en decretos, digamos, ¿sí? no porque miren que hablamos de COVID-19 y eso, por decirlo así, antes no había, entonces por eso, eso es lo que pasa, o sea, digamos en este tema del riesgo biológico, y es que cuando van saliendo nuevas enfermedades o van saliendo cosas que pues no consideramos, pues lo primero es sacar resoluciones y decretos que digan en este caso, como bueno, decreto tal del aforo público, cómo se va a manejar, qué protocolos se van a hacer frente a esta enfermedad que es el COVID. Entonces, eso es lo que se hace siempre, como sacar resoluciones y decretos cuando pasan este tipo de situaciones nuevas. Si fuera a modificar otra, por ejemplo, seguramente este año o el año pasado, a finales, de pronto tuvieron que sacar otro decreto que modificaba acá este otro que está el del aforo público, que decía como, no sé, digamos, no lo conozco, decreto tal del 2022 por el cual se modifica el decreto 1026 del 2021 acerca del aforo público y que hoy en día con un esquema de vacunación de más del 80%, entonces ya puede tenerse como un aforo, qué sé yo, de el 0%, algo así, es un ejemplo, como que siempre se modifica. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta, digamos, respecto al riesgo biológico. Ese decreto se aprobó, digamos, cuando inició lo del COVID ¿Cuál? o antes. ¿Cuál? Digamos, el decreto 1026, o sea, lo del riesgo biológico que salió en el 1026 en el 2021. Eso digamos, salió ese decreto o esa resolución, digámoslo así, eh,
cuando se inició lo del COVID o ya estaba. ¿Cuándo inició el tema del COVID? Eso fue pues hace un año, profe, ¿no? Sí. No, 2 años en el ¿Un 2020. año o 2 años? No, yo estoy más perdida que En el 2020, Sí, comenzó. a Sí, en principios el del 20. 2020 comenzó. en el Ujú. 2020. Fue más, chicas, no estoy pero perdida entonces, profe. Entonces Por miren eso que entonces me dijo que salió esa resolución nueva. No. son del año pasado. Ujú. Y miren que acá Ah, está el ejemplo, tal cual, de que seguramente en el 2020 no la conozco en este momento, no la recuerdo, pero en ese momento se habló de que, bueno, que no, que el aforo puede ser del 30%, del 50% en el 2020, que la situación estaba más crítica. Y por eso miren que acá como que en el decreto 1026 del 2021, el año pasado, ya cuando había vacunación y como que se empezó a mejorar las cosas, dijeron como, bueno, el aforo público ya puede ser del 100%, es decir, la capacidad total, ¿cierto? Y eso es lo que uno puede encontrar acá en estos aspectos normativos. ¿Listo? vale, profe, gracias. Miren acá otros ejemplos, temas de emergencias. Está por acá, frente a gestión del riesgo, incendios, brigadas, inspecciones. Son algunos ejemplos también de normativa en esos casos. ¿Listo? ¿Ahí voy bien o voy pasando muy rápido? No, esta la puedo pasar ya. No, profe, sí va bien. Profe, yo le iba a preguntar, digamos, las capacitaciones de brigadas, ¿esas las hace un profesional en sistema de salud o cómo hace? Bueno, eso es variable, ¿sí? El tema de las brigadas, pues tú como todo, digamos que esa capacitación uno le pide apoyo a la ARL, que vaya a hacer capacitaciones, les mandan a un profesional, a veces ellos mandan pues un asesor que de pronto ha sido bombero o de pronto un profesional en salud, sí, o sea, ellos ya miran el perfil, pero mandan como profesionales a que en esas capacitaciones. O si de pronto uno la hace particular, pues ya mira, por ejemplo, con bomberos, que es el ejemplo que les doy directamente, que los bomberos vayan y les den una capacitación, a veces hasta con el CAI, pero bueno, eso es más complicado. O de pronto contratan un profesional aparte que la dicte. ¿Listo? Bueno, estos son algunos ejemplos que tenemos frente a eso, precisamente para que ustedes los tengan ahí como en cuenta. Y miren que también acá tenemos otros frente a otro riesgo que a veces no se habla tanto, pero que es importante, y es el riesgo público y de seguridad vial. ¿Listo? Este de hecho es muy importante, ¿cierto? Porque el tema de seguridad vial le aplica también a todo el tema de tránsito. ¿M? Entonces, esto pasa en este sentido. Cuando uno trabaja en una empresa y esa empresa tiene, por ejemplo, así sea un domiciliario o un mensajero, más bien un mensajero, a esa persona hay que aplicarle la valoración, que eso lo estamos viendo con el otro módulo, de riesgos frente a este tema, frente a temas de seguridad vial. Así sea solo una persona, hay que implementar todo un programa, un plan estratégico de seguridad vial, así sea solo para una persona. Entonces, por eso este es como tan crítico, porque es como si tocara montar todo un proceso, así sea solo para una persona, pero porque pues esa persona está sometida a ese riesgo por ser mensajero. Ahora, si fuera una empresa, digamos, como, qué sé yo, Coltanques, Envía, Servientrega, que manejan transporte, pues a nivel masivo, nacional, pues peor todavía. Sí, este tema pues debe ser muy fuerte por el tema de seguridad vial. ¿Listo? Por eso miren que hay muchísima normativa ahí. Hay resoluciones, leyes, decretos, circulares, ¿cierto? Frente pues a este tema pues de seguridad vial ahí. Miren que ahí dentro de lo que uno encuentra está la ley 769 del 2002, que es el Código Nacional de Tránsito. O sea, ese código tiene todo. ¿M? Pero pues ahí está. Otro que es el decreto 10 no, sino el 19 del 2012, frente a las categorías de la licencia de conducción. El 2851 del 2013, que es un decreto acerca del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Hay de todo. Entonces, son algunas cosas que también están allí.
Listo. En temas de normativa también hay algo que se conoce como tareas de alto riesgo. ¿Saben cuáles son las tareas de alto riesgo? ¿Cómo a qué les suena? Tareas de alto riesgo. Por ejemplo, los que se suben en los andamios, los que manejan máquinas pesadas, los que manejan los de construcción, los que hacen de montecargas, ¿sí? ¿Todo eso? ¿O no, profe? Ujú. Entonces, tareas de alto riesgo pueden haber muchas, ¿cierto? ¿A qué se refiere esto Alturas, acá? Este, por ejemplo, es de alturas. Entonces, tareas de alto riesgo, digamos que lo que se da acá es que hay muchas actividades que son de alto riesgo y que tienen como unas, ¿cómo decirlo? Como una normativa especial para cada caso, ¿cierto? Entonces, miren que, por ejemplo, la que está acá, resolución 4272 del 2021, ¿cierto? Como que hubo algunos cambios frente al tema de trabajo en alturas, como los que ustedes ven acá, son muchísimos, pero bueno, algunos de esos cambios precisamente se dieron como para decir, venga, o sea, cualquier persona que esté en alturas es una tarea de alto riesgo, ¿cierto? Y más si pues eso está, digamos, a 5, 10, 15, 20, hasta más metros. Entonces, es una tarea de alto riesgo y pues profe, normativa frente a eso. Sí, profe, una preguntita. Esa resolución incluye ahí, digamos, que anteriormente se podían hacer trabajos de altura a 1,50 y quedó a 2 metros. sí, eso es, digamos, como que también algunos de esos cambios que se dio, pero en temas de tareas de alto riesgo. ¿Sí? O sea, como Ok. que o sea, se considere como una tarea de alto riesgo, porque generalmente lo que siempre se ha dicho es que es a 1,5 metros, pero entonces que sea una tarea de alto riesgo, pues que ya es a partir de 2 metros. Pero anteriormente era de 1,50, ¿verdad, profe? Sí, de 1,5, sí. Esos son algunos ejemplos, por ejemplo, que están acá, ¿cierto? De qué cambios se han realizado y miren que pues a veces como salen estas resoluciones cambiando otras cosas que ya estaban. Ahí está el ejemplo tal cual precisamente, ¿listo? Miren acá, por ejemplo, lo que les dicen. El curso de nivel avanzado, ¿cierto? Frente a trabajo en alturas, ahora es trabajador autorizado y es 32 horas. Antes era un curso de 40 horas. ¿M? Y así, hay como algunos cambios por ahí, eh, digamos, como específicos frente a eso. Hay otro que es el que está por acá, que son espacios confinados. Esa es otra tarea de alto riesgo. Es decir, cuando las personas pues tienen que de pronto, qué sé yo, meterse en alguna alcantarilla, algún hueco, lo que sea, y trabajar en ese espacio. Son espacios confinados y se considera como tareas de alto riesgo también. ¿Listo? Miren que ahí también hay diferente normativa frente a eso. Ahí incluye también, digamos, cuando se hacen trabajos, cuando están realizando los túneles. Los túneles sí, también, pero dependiendo de qué tipo de túnel, ¿no? Profe, digamos, las minerías no entrarían ahí, ¿cierto? En espacios confinados, ¿o sí? Sí, sí, todo lo que sea, digamos, como socavones y eso, digamos, minería, pues como el espacio precisamente es confinado, pues también es una tarea de alto riesgo. Mm, La maneja esa resolución. Ujú. Son algo, sí, miren que por ejemplo acá esa que es la 491 del 2020 dice tarea de alto riesgo, espacios confinados, entonces como que pues les dice específicamente qué actividades de pronto entran ahí. Sí, entiendo. ¿Listo? Sí, señor, gracias, profe. Estos son algunos ejemplos. Quiero que esto también lo miren acá porque es muy importante. ¿Listo? Entonces, les voy a dar unos 3 a 5 minutos para que miren bien este cuadro y si es necesario que lo anoten, lo anoten. ¿Listo? Porque este cuadro también ustedes lo van a ver dentro de lo que vamos a ver del decreto 1072, pero si lo pongo por acá porque está muy abreviado y es muy, digamos, como puntual
frente a las escalas de sanciones que pueden tener las empresas por incumplir normativa, que es lo que estamos viendo en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cópienlo si quieren y miren, pues, y ahorita socializamos precisamente esos montos que aparecen ahí. ¿Listo? ¿Listo? Aló. ¿Listo? ¿Ya lo vieron? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, ¿cuál era la idea? Pues básicamente que ustedes ven por acá. Si se dan cuenta, son como esas, digamos, escala de sanciones, según pues también el tamaño de la empresa, ¿cierto? El número de trabajadores y también pues el alcance que tiene frente pues al tipo de situación que se presente, ¿cierto? Bueno, entonces, miren que por acá tenemos las microempresas, ¿cierto? Microempresas, pues ustedes lo van a ver y lo vieron dentro de la resolución 0312 y lo vamos a ver más adelante. Hasta 10 trabajadores, una pequeña empresa pues de 11 a 50, una mediana pues más o menos de 51 a 200 y una empresa pues grande de más de 200, ¿cierto? Y miren las sanciones que hay por acá por incumplimiento. Entonces, por ejemplo, incumplimiento frente a normas de seguridad y salud del trabajo, frente a riesgos laborales. Una pequeña empresa, bueno, una microempresa, es decir, una de hasta 10 trabajadores, digamos que fuera, qué sé yo, una panadería o algo así. Entonces pueden tener más o menos esta sanción, desde 1 hasta 5 salarios mínimos. Bueno, esta tablita sí se dan cuenta es del año pasado, pero pues ahorita el salario mínimo está en 1 millón. Es decir, que puede recibir una multa desde 1 millón hasta 5 millones. Una empresa grande, miren acá la proporción, desde 101 hasta 500 salarios mínimos.
Eso nos viene dando más o menos esto que está acá, ¿cierto? Como más o menos desde 90 hasta 500 millones de pesos. Miren acá otro, cuando se omiten reportes de accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Eso es importante porque hay empresas que no reportan a la ARL ni al Ministerio de Trabajo ni nada como que han tenido un accidente de trabajo. Y miren acá mismo, pues precisamente esa escala de sanciones, desde un salario mínimo hasta 20, es decir, hasta puede ser hasta 20 millones de pesos para una microempresa, que es micro, ¿cierto? Pero una empresa grande, miren, puede ser hasta 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Y miren que, por ejemplo, una empresa que no cumpliera con normas y aparte hubieran omitido un accidente de trabajo, o sea, aquí ya sumaría casi 1.500 millones de pesos por sanciones solo por eso, ¿cierto? Pero todavía es peor cuando una empresa eh, omite un accidente de trabajo que sea mortal. Eso es todavía peor, ¿cierto? Y miren acá, pues precisamente esa escala de sanciones, ¿cierto? Entonces, cuando se va a hacer la investigación de la ARL, el Ministerio de Trabajo, porque en ese caso, pues aplica, o sea, la EPS, el Ministerio de Trabajo y la ARL, pues va a investigar qué pasó, por qué se murió la persona. Y de pronto se dan cuenta que la empresa tuvo la culpa, pues miren que hasta 1.000 millones de pesos les pueden como clavar a una empresa grande eh, por la muerte de ese trabajador. Más allá, esto es solo la multa, ¿cierto? Que le pone el gobierno. Si la persona, digamos, los familiares de la persona que murió demandan, entonces ahí es más plata. Mejor dicho, este cuadrito pues es bien interesante como para que ustedes hagan como esa magnitud de lo que implica el incumplimiento frente a este tema. ¿Listo? Bueno, acá tienen alguna pregunta. Profe, digamos lo de las sanciones, ¿me puede explicar, por favor, si eso, digamos, bueno, la empresa, eh, a una gran empresa que le hacen esa demanda, ¿la hace quién? Digamos, el trabajador o cómo funciona ahí? No, pues miren, o sea, como yo les digo, pues como esto, si se dan cuenta, estamos aquí hablando de incumplimientos, ¿cierto? Entonces Ujú. acá incumplimiento de normas, aquí omisión de accidentes, acá accidentes de trabajo, puede denunciar a cualquier persona, ¿cierto? Digamos como que sea responsable del sistema de trabajo o de pronto un trabajador o un externo, el que sea. Y el que audita pues es la ARL, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud a veces también, o sea, como una secretaría, y empiezan a reportar eso precisamente con el Ministerio de Trabajo y el ministerio, o sea, el gobierno en últimas es el que clava estas sanciones. ¿No? Pero lo que yo les explicaba aquí con uno de estos, y es que, por ejemplo, este, que era el accidente mortal, el gobierno pues impone esta sanción, ¿no? En Sí. cualquiera de estos casos. Pero aparte, pues claramente pues la persona que murió de pronto tenía familia y pues eso es aparte, como que ellos deciden hacer un proceso de demanda con la empresa. Y ahí es donde Oh. pues es como más plata que se va porque pues es un proceso diferente, ¿cierto? Ellos están demandando porque Profe, yo lo escuché mataron. entrecortado, ¿será o soy yo? Sí, porque yo le escucho, se escucha bien. Sí, tienes mala señal acá parece. Listo. Sí, es que el internet está molestando. Igualmente aquí ya iba a finalizar, por eso les decía si tenían alguna pregunta o algo, pero pues si no, para que anotaran acá este cuadro o algo que es muy importante. ¿Listo? Bueno, señor. No, profe, era solo eso. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, está esta última frase, el desconocimiento de la ley, no lo exime pues de su cumplimiento, es decir, que siempre la recomendación es que cuando se vaya a hablar de normativa y eso, pues se asesoren bien, que haya un abogado de pronto que les cree la matriz legal o la RL que les dé la asesoría, porque pues ya ven que puede pasar a veces por uno omitir cosas, o sea, sanciones de ese tipo, que cierren la empresa y bueno, más cosas por ahí. ¿Listo?
Profe, otra preguntita, tarea para el viernes respecto a, Listo, entonces miren, ¿qué es lo que queda pendiente para el otro viernes? sí, señor. Por acá un momento, si acá está. Bien, entonces lo que vamos a realizar para el otro viernes, que ya también en el correo se los pongo, es que en realizar una línea del tiempo frente a la normativa en seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Pero ojo, o sea, no es lo mismo que les pedí en uno de los módulos de que hicieran un resumen de la historia de salud ocupacional frente a seguridad y salud en el trabajo. Uno podría decir es similar, pero no. En este caso les estoy pidiendo una línea del tiempo, es decir, tendrían que de pronto hacer en Excel, en un Word, en PowerPoint, una línea del tiempo, así como cuando se lo piden a uno en el colegio, y Que que son tenga, con fechas, ¿sí? exacto, que tenga fechas y eso de normativa que ha salido en Colombia. Yo sé que es mucha normativa, pero van a poner como la principal, ¿listo? Y me la envían. Ok, bueno, señor. Bueno, Y otra preguntita, profe, esto sí ya no tiene que ver con lo de hoy. Lo del martes, Merced nos dijo que era solo leer, ¿verdad? Sí, solo leer. Listo, profe. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta o algo? No, señor, qué pena no, preguntar tanto, pero es que me olvida. Listo, no, no se preocupen, no hay problema. Bueno, entonces, no siendo más, voy a terminar acá la grabación. Me toca, creo que me va a tocar enviarle, creo que dos